Territorio nacional. Hoy Bolivia habla de otro deslizamiento, un fallecido. Esto sucedió en Chasquipampa. Lastimosamente una persona de más de 50 años perdió la vida, fue enterrado, sí, se derrumbó su vivienda. Hoy Bolivia habla de Santa Cruz y 3 puntos de bloqueo en carretera. Están exigiendo combustible, son quienes solicitan se pueda regularizar esta situación en el país. Hoy Bolivia habla de sin intermediarios, la CAO, es la propuesta, ¿verdad? Pide libre importación de diésel para ir solucionando esta situación crítica que atraviesa en este momento el país. Hoy Bolivia habla de, pese al pedido, legisladores no aprobarán los créditos. Siguen los créditos estancados en la Asamblea Legislativa, pese a la insistente persuasión por parte de las autoridades nacionales. Hoy Bolivia habla del colapso de puente. Habilitaron vía provisional. Esto pasa en Santa Bárbara. Sí, hoy por la tarde se ha habilitado ya una vía provisional, pero se pide muchísima precaución porque las lluvias van a continuar. Hoy Bolivia habla de... Pero ahora veamos cómo opina Bolivia y esta es la consulta que le tenemos para hoy. ¿Cree que su zona es segura ante las lluvias? Sí, no, no lo sé. Las 3 opciones para que usted nos pueda ayudar con su votación y su comentario, claro, que para nosotros también es muy importante. ¿Cómo está la votación? Sí, que la gente sí cree que su zona es segura ante las lluvias, un 51%, un no 33% y un 16% dice no lo sé. Hablamos de este tema. Pensamos recuperar todo lo posible porque allí tienen cositas de valor. Allí se ha podido sacar todo lo que estaba a nuestro alcance. 68 viviendas han sido identificadas. La lluvia, ¿qué podemos hacer en su tiempo? Sí, pues joven, así hay que llegar. Estoy viajando de emergencia. Estas casas están corriendo peligro. Está hundiendo más, está cediendo más. En un parque que se ha inaugurado casi hace 6 meses. Es una situación lamentable la que se vive en este sector, Chasquipampa, Codavisa, Señor de Mayo y claro, hoy lamentamos el fallecimiento de una persona. Las autoridades municipales han sido claras. Esta zona, Codavisa de manera específica, estaba ya calificada como una zona que no es habitable porque habían construcciones. ¿Qué es lo que ha pasado con esta gente? ¿Y qué se va a hacer ahora? Porque evidentemente por más de que haya autorización o no haya autorización, igual las autoridades están ayudando en las labores, sobre todo para desalojar a estas familias y que nadie más esté en riesgo. El alcalde, Iván Arias, está con nosotros esta noche. Bienvenido. Muy buenas noches. Cansado, sí. Me imagino. Día difícil. Sí, pero trabajando muy fuertemente. Y quiero señalar que el riesgo es natural. Hay riesgos naturales, pero hay riesgos antrópicos. ¿Qué quiere decir? Generado por la gente. Cuidado. Muchos de los riesgos que sufrimos la ciudad, es verdad que nuestra topografía no es la más adecuada, pero si a eso usted le suma que comete imprudencias y usted le mete nomás, por ejemplo, ahorita estoy viniendo de Francisco Bedregal, que está en Sopocachi. Correcto. Ese terreno estaba permitido máximo 2 pisos, porque es parte del relleno, forma parte del botadero municipal. Entonces, con el tiempo se ha ido haciendo obras de estabilización, pero se pidió que no se hiciera construcción de más de 2 pisos. ¿Sabe qué? Construcciones de 1, 2, hasta 4 pisos. De 4 pisos. Entonces, ¿qué han hecho eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que eso ha ido bajando y ha ido socavando. Y ahora tenemos que demoler 3 viviendas. Imagínese, qué complejo. Pero me imagino que estas construcciones no tienen la autorización para esos pisos. Se les ha dicho. Usted dice, le meten nomás. Le meten nomás, se les dice, no pueden hacer. No, dice, ya viene mi ingeniero, dice, el ingeniero les toman el pelo. Métale nomás, esto va a aguantar. Y claro, el señor que debería ser el cimiento hasta aquí abajo, hasta aquí nomás le mete. Ya pasa, y la ha metido y se ha ido cayendo. Entonces ahí sufrimos mucho nuestra topografía. Usted vea,
Complejo. Usted ve, según Acérquese, alcalde, si así me ayuda y me muestra. Si vemos este rojo, casi tenemos muchos lugares donde no podríamos construir, pero después con el pasar de los años se ha ido haciendo muchas obras de estabilización. Claro, de alguna manera. Nosotros hemos invertido, no solo en mi gestión, sino en las gestiones anteriores en La Paz, mucho. Y ya se puede construir, pero tienes que construir con asesoramiento. Claro. Todo este sector Codavisa. Codavisa. Ahí estamos viendo zona roja. Zona roja. Complejo, aquí está, para que lo podamos observar. Toda esta parte. Aquí está. No se puede, es una zona de movimiento todavía. Y si se puede construir, el anterior alcalde ya derribó 2 viviendas. Sí. Ahora, alcalde, esta mañana falleció una persona en este sector, Coqueni, ¿verdad? Que no está marcado. Si volvemos al anterior, por favor. Anterior. Ok, sí, estábamos mostrando Coqueni ya la parte superior. Esa es otra más. Exacto, aquí, ok, gracias. Coqueni, aquí falleció una persona. Esta zona no está marcada como zona roja, pero me imagino, alcalde, que la imprudencia que se comete aquí tiene un efecto en los otros lugares. No, esto está muy lejos. ¿Qué pasó entonces acá? Yo quisiera separar esto de acá, aquí, aunque en el mapa parece cerca, pero esto está mucho más lejos. ¿Ya? Lo que ha ocurrido es que el señor construyó su muro sobre un talud, al lado de un talud. El talud se ha ido remojando. El señor no hizo en este muro, usted tiene que hacerle agujeros para que el agua salga. Claro. ¿Ah? Y el señor no hizo eso, y entonces el talud se ha ido, con tanta lluvia que ha ido cayendo, se ha ido entrando el agua y no tiene por dónde salir el agua. Y eso ha hecho que cae. Desgraciadamente el señor estaba ahí y le ha caído. Estaba descansando. ¿Por qué? Porque toda esta agua que está entrando ha entrado poco a poco, día a día. Y esta lluvia que nos está cayendo estos días es una lluvia de esa que llamamos la gota que horada la roca. Claro, ¿no? claro que sí. No, usted no la nota. En cambio, la lluvia fuerte cae, se va. Pero esta lluvia cae. Y lo que ha ocurrido acá, y lo que ha ocurrido también acá en Codavisa, es un farallón gigante. Nuestros técnicos han entrado esta mañana a la parte alta. El farallón, que era así punta, lo han aplanado. Gente que cree que puede construir, lo ha aplanado. Claro, es que la lluvia ha caído y tiene más facilidad. En vez de escurrirse, se ha ido acumulando, ha ido entrando. Y eso se ha ido entrando, pero profundo. No es solamente de esta lluvia, ya viene de tiempo. Claro. ¿Esto es municipio de La Paz, alcalde? Sí. ¿Usted duda? Sí, es que por un lado dicen señor de Mayo, está allá el sector de Palca. No sé el si alcalde tenemos... me parece que tampoco ha acudido a la convocatoria, lo dejó esperando. Si tenemos el mapita, a ver, le voy a mostrar. Sí, a ver. A ver si podemos ver, pero tengo un mapita. No quiero entrar en discusión ahorita con el alcalde de Palca, que además me ha plantado 2 veces. Sí, eso. Pero yo le dije ayer al de Palca, no, ya, ¿cómo se llama? Señor de Mayo es mío, ¿no? No voy a discutir, le dije, ya atiéndalo usted, no hay problema. No he venido a discutir. Si usted cree que el señor de Mayo es usted, atiéndalo. Y así más bien coordinamos. Ese fue. Pero si usted se fija, tenemos leyes que determinan los límites. Hay 2 leyes. Esta ley es una ley que dice dónde está Palca, y esta es otra ley que dice dónde está Palca. ¿Listo? En cualquiera de las leyes, ¿dónde queda Codavisa? Claro. ¿Dónde? Está claro el asunto. ¿Dónde queda? Sea por una ley. O por la otra. Codavisa está acá. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estando Palca acá, la gente saca permisos de construcción aquí. ¿Por qué? Porque, claro, es mucho más fácil, mucho más expedito, menos costoso. Y como hemos dicho, ¿qué hace Palca? Da permiso. Si Palca da permiso hasta en la calle 15. Claro. O sea, este es el problema. Yo por eso estoy queriendo, ya le he dicho a la gobernación, entremos a un referéndum. Vamos a un referéndum, de una vez. Definamos, porque al final de cuentas yo voy a saber si es mío o no es mío. Tema límites, ese es urgente, definitivamente, porque alcalde. Ese es un problema. Entonces, aquí quiero dejar bien claro. Pero yo no he querido discutir eso con el alcalde. Él me dijo esta parte que es, ¿cómo se llama? El señor de Mayo. Me dijo, es mi jurisdicción. La parte superior. Yo le dije, atiéndalo usted. Pero luego nos sentemos a coordinar, porque el problema no es solamente acá o acá, claro, sino que es un territorio muy grande. Es en conjunto. ¿No? Entonces, y yo lo he esperado esta mañana a mediodía. O sea, yo siempre digo, gentileza no. Alcalde, veamos la lista de zonas de riesgo de La Paz. Le propongo, por favor, veámoslo a continuación. Producción, adelante.
para repasar cuáles son las zonas de muy alto riesgo en La Paz. Los márgenes de río La Paz, el relleno sanitario de Mallaza, márgenes de río Achocalla, Los Lirios, Pedregal, Cotacota, calle 25 a calle 28, Cotacota de calle 32 a calle 35, Codavisa, lastimosamente que ha sufrido las consecuencias, calle 23 Bellavista, Ventilla, Las Carmelitas, 24 de julio, Alto Sehuencoma, calle 29 de Lomas de Chumani, Santa Fe de Cassini. Son 36, ¿verdad? Las estamos repasando a continuación. Calle 20 de Bellavista, Final Armanza, además Francisco Bedregal, Cancha Fígaro, Playa Verde, Adela Zamudio, Cotauma, Julio Telles, correcto, Alpacoma, Llojeta, Ex Botadero, Cantutani, 23 de marzo, Achuma, Juan Sin Miedo, Tejada, Tejaurial. También está Cupini, La Plaqueta, San Isidro Alto y Ciudadela, Estronguista Norte. Y la última lista, por favor, la repasamos. Villa Armonía, Cuarto Centenario, Villa San Antonio, Flor de Pavi, Santa Bárbara, Octavio Campero, Río Irpavi, además Valle Hermoso, Villa Copacabana, Agua de la Vida, Plaza Litoral, Ladera Este, Valle de las Flores, San Simón, San José, Santa Catalina y Limanipata. Alcalde, le pido que se quede conmigo un instante. La fotito atrás, le voy a volver en un minuto, por favor, alcalde. Quiero que se quede conmigo porque quiero escuchar además el reporte que se tiene por parte de las autoridades nacionales. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, está con nosotros para darnos el reporte de lo que está sucediendo en el país, porque evidentemente los problemas no solo están en La Paz. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo al alcalde de Cochabamba, de La Paz, Iván Arias. Un saludo a todo el país. Muchas gracias por la entrevista y pues estamos a disposición para poder informar todo el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Defensa a través de Defensa Civil y nuestras Fuerzas Armadas a raíz y a consecuencia de las emergencias y los desastres en todo el territorio nacional. Entiendo que son varias regiones, sí, que están afectadas: Tarija, Potosí, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba. Se están atendiendo estas emergencias y por otro lado, si me permite, por favor, la consulta. ¿Los recursos son los suficientes para atender todo lo que está pasando en el país? Desde luego que sí, están previstos los recursos de manera suficiente para atender en el país, pero es importante decirle a la ciudadanía y a todo el pueblo boliviano. El CENAMI el día de hoy en la mañana ha comunicado una alerta roja en 5 departamentos. ¿Qué significa la alerta roja? Es que se van a producir inminentemente lluvias, tormentas muy intensas y van a generar desbordes de ríos, incremento en el caudal de los ríos, y esto realmente hace que tanto gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, estemos, es decir, alertas las 24 horas para poder reaccionar ante cualquier evento que pueda suceder de algún riesgo, ya sea que afecte a la vida, ya sea que afecte a los bienes muebles, al patrimonio, o ya sea también a la propiedad privada o los cultivos, todo lo que se considere. Estos 5 departamentos que están con alerta roja están también en 93 municipios dentro de estos departamentos. Quiero decir cuáles son los departamentos. El departamento de Cochabamba, con 23 municipios donde se van a registrar intensas lluvias. En La Paz, 21 municipios. En Chuquisaca, 20 municipios. En Santa Cruz, 20 municipios. Y en Potosí, 14 municipios. Es decir, en total tenemos 98 municipios donde se van a generar estas lluvias intensas. Lo que no quiere decir que en otros lugares del territorio que no haya lluvias. Están con alerta naranja también, es decir, los departamentos de La Paz, los otros municipios que no están con alerta roja, están con alerta naranja, 64 municipios, en Oruro 34 municipios, en Santa Cruz 32 municipios, en Potosí 26 municipios, en Cochabamba 24 municipios, en Beni 16 municipios, en Pando 15 municipios, en Tarija 11 municipios y en Chuquisaca 9 municipios. ¿Cuál es la diferencia entre alerta roja y alerta naranja? En la alerta roja se van a registrar intensas precipitaciones pluviales. Eso es inminente, eso es real y va a ser una lluvia durante, es decir, entre el 11 hasta el 25 de marzo va a ser intensa las precipitaciones pluviales. La alerta naranja significa que probablemente vayan a haber precipitaciones pluviales, y estas precipitaciones pluviales que vayan a haber, es decir, pueden generar también desbordes de ríos y también pueden generar también
lo que son las inundaciones, estas afectaciones. Consiguientemente, esta alerta roja y alerta naranja nos obliga a las autoridades nacionales, departamentales y municipales estar con defensa civil desde el nivel nacional, en el nivel departamental con las unidades de gestión de riesgo, así también como los municipios, además también de estar con todo el personal para prestar todo el apoyo necesario. La coordinación que tenemos que hacer también es muy importante. Seguro que en sí, este caso, por ejemplo, en La Paz se ha registrado lo que acaba de informar el alcalde en el barrio precisamente de Conavisa, ministro, sí. Conavisa, perdón, y ahí tanto la alcaldía como también Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la policía, hemos estado presentes todos para apoyar en ese deslizamiento que se ha Ministro, registrado. permítame que insista en el tema de recursos, por favor. Afectados. Sí, ahora sí. Gracias. Permítame que insista en el tema de recursos. Si yo le consulto esto nuevamente, si hay los recursos necesarios para poder atender todas estas situaciones de emergencia que se están viviendo ahora y las que se vienen, porque la época de lluvias va a continuar y se va a extender hasta el mes de abril, porque hace 2 días hemos escuchado a la autoridad, al ministro de Planificación, exhortando a la Asamblea Legislativa que pueda aprobar los créditos para poder atender la emergencia. Por eso le reitero mi consulta. ¿Hay recursos suficientes en este momento, al margen de si se aprueban o no los créditos, para atender lo que está viviendo el país? La emergencia no es solo la atención inmediata. Esto es muy importante tomar en cuenta. Porque si fuera solo la atención inmediata, no estuviéramos haciendo el trabajo completo. Sabe el alcalde de La Paz, que con quien hemos tenido reuniones de coordinación. Están los trabajos de prevención, que se tiene identificado por las alcaldías. Están los trabajos, es decir, de atención inmediata cuando se registra precisamente el hecho de la emergencia. Y también están los trabajos de reconstrucción. Consiguientemente, en todos estos eventos, ¿no es cierto?, el presupuesto que se tiene fundamentalmente asegurado es para la emergencia de la atención inmediata. Para eso tenemos los recursos, pero cuando se trata ya de la emergencia para la reconstrucción, y aquí está el alcalde Iván Arias, por ejemplo, en la zona sur de La Paz, ahí están previstos los recursos que se han gestionado ante la cooperación internacional, que en total son $325 millones, particularmente para atender la zona sur de La Paz, para atender Cobija y para atender el municipio de Colchacá en el departamento de Potosí. Consiguientemente, es decir, la prevención, la atención inmediata a la emergencia y la etapa de la reconstrucción o restauración son en realidad todo el trabajo que se tiene que hacer. Esta atención inmediata que hacemos, para eso necesitamos garantizar los recursos, porque eso significa la movilización de personal de las Fuerzas Armadas, en muchos casos de vehículos, maquinaria pesada, apoyo con ayuda humanitaria, significa también inclusive movilizar aeronaves para esta etapa, y es donde la alerta roja nos está diciendo que debemos estar alertas las 24 horas. Y también, es decir, debemos manifestar que a la ciudadanía hacemos un llamado. ¿Para qué? Para que tomen sus precauciones, para que tomen sus cuidados, para que tomen sus previsiones, fundamentalmente quienes van a transitar en todo el territorio nacional, quienes van a trasladarse de un lugar a otro. Es decir, que tenga mucho cuidado, porque tenemos en el norte paceño, por ejemplo, hay un puente que se ha colapsado. El camino entre Santa Cruz y Cochabamba ha habido, en realidad, resultado de deslizamiento, ha habido una interrupción en la carretera. Correcto. Consiguientemente, esto nos está señalando claramente que debemos tomar todas las precauciones y además también todos los cuidados. Y las autoridades nacionales, departamentales y municipales tenemos que reaccionar en forma inmediata ante una situación de emergencia, y para eso, lógicamente, los municipios, las gobernaciones, gobierno nacional, todos siempre hemos previsto recursos para precisamente asistir a nuestra ciudadanía en defensa de la vida, en defensa de sus inmuebles, sus viviendas, en defensa de sus sistemas productivos. Así es, ministro. Entonces, todo es lo que significa el apoyo para la población boliviana. Permítame, porque evidentemente tenemos que hablar de las diferentes situaciones que se viven en Santa Cruz. No está al margen, usted bien lo ha mencionado, algunas interrupciones en carreteras que son de importante conectividad. Tufi está con nosotros en esta entrevista. Sí, buenas noches, Luciana, buenas noches al ministro, al alcalde, igualmente, ministro. Bueno, en Santa Cruz, sobre todo, se ha dado crecidas de ríos en 2 o 3 principales ríos
de la región. Pero, ministro, quisiera preguntarle si se ha cruzado también este problema de la falta de combustible, si todo el operativo logístico que tiene previsto el Ministerio de Defensa no va a estar impedido por esta falta de combustible. Por ejemplo, la movilización militar, toda la logística. ¿Hay algún problema ahí vinculado a la disposición también de combustibles o no lo están sufriendo? Yo quiero ser muy sincero en esto. Sí estamos en realidad afectados por una falta de provisión normal, pero no una falta total de los combustibles. En este caso quiero serle muy sincero y sensato que al tratarse de asistencia a las emergencias, ¿no es cierto?, tanto YPFB como también el Ministerio de Hidrocarburos tiene previsto darnos a nosotros sobre todo lo que significa el combustible cuando tenemos que apoyar las emergencias. Consiguientemente, nosotros estamos coordinando con YPFB, con el Ministerio de Hidrocarburos, para que la provisión de combustibles esté asegurado, esté garantizado, para apoyar en cualquier tipo de emergencias en todo el territorio nacional. De manera que el tema del combustible no va a afectar de ninguna manera a que nosotros podamos trabajar en el apoyo y en la asistencia desde Defensa Civil en todo el territorio nacional. En ese entendido, quiero decirle, la falta de combustible, es decir, de manera parcial, no es una provisión normal, sí existen colas, es decir, tiene otras razones y otras causas para normalizar al 100% la demanda, y en eso está trabajando el gobierno nacional, y ahí es donde uno de los principales problemas que tenemos es la disponibilidad de las divisas, que son los dólares, y ahí nosotros hemos hecho un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional de manera fraterna, pero también patriótica, porque los más de 1.600 millones de dólares que están en la Asamblea Legislativa, si estas se aprueban, genera un flujo y genera también un desembolso de los créditos internacionales en dólares. Esto es lo más importante, en dólares. Los organismos internacionales nos entregan los dólares al gobierno nacional, y bueno, todos los contratos que se aprueben también iniciarán su ejecución. Si los contratos hay que ejecutarlos dentro del territorio nacional como corresponde, y de ahí se van a adquirir los materiales, se les da de acuerdo al tipo de cambio, y esto se les entrega a las empresas, pero los dólares se quedan en el Banco Central para ser utilizados fundamentalmente, ya sea para el repago de la deuda o ya sea también para la importación de productos que necesita comprar el Estado, y en este caso el combustible. Nos facilitaría muchísimo, es decir, que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe los créditos, porque nos va a dar la disponibilidad, que es lo más importante, la disponibilidad, y no va a afectar para nada en el presupuesto nacional. Yo quiero decir algo y aquí Iván sabe con toda su experiencia, no hay gobierno en ningún país que, si tiene un bloqueo en su Asamblea Legislativa, que pueda atender todas las necesidades que tiene el pueblo. El legislativo está en la obligación patriótica de acompañar al Ejecutivo para atender todas las demandas ciudadanas, porque si no lo hace el legislativo, eso significa un bloqueo de los recursos, de las divisas, de los dólares, que afectan fundamentalmente en la importación que nosotros vayamos a hacer, no solo de combustible, sino también de algún otro material que se requiera y que el Estado lo tiene que importar. Bien, ministro, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado esta noche. Entendemos que ha sido un arduo trabajo el que se está desarrollando y se va a desarrollar por estas emergencias, y sí, en instante nosotros hablaremos también del tema económico y lo que está sucediendo en la Asamblea. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado. Muy agradecido, pero quiero decirles que el presupuesto para la asistencia en todo el país, mediante nuestras Fuerzas Armadas, Defensa Civil, está garantizado, y por eso es que nosotros también estamos convocando a los gobernadores, alcaldes, aprovechando la ocasión del saludo. Estamos trabajando coordinadamente con él, siempre nos estamos comunicando, y no desde ahora, desde el año pasado, desde el anteaño pasado, hemos tenido reuniones para precisamente ir atendiendo la necesidad que tienen los ciudadanos en La Paz y en todos los alcaldes y los gobernadores en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Buenas noches. Siempre bienvenido. Alcalde, seguimos la conversación con usted. ¿Qué acciones se van a tomar de ahora en adelante en estos sectores, al margen de desalojar a las familias, evidentemente por el riesgo? Por ejemplo, en el caso de Codavisa,
Estamos esperando que el movimiento en masa rotatorio, que se llama técnicamente, yo le llamo un movimiento telúrico porque está ocurriendo por abajo de la Tierra. Usted no lo ve, esa cosa por eso ha salido, que está moviéndose y de repente va a ver que se ha reventado. Está en movimiento todavía, está en activo. Esta mañana hemos puesto controles, le llaman testigos. Al mediodía se han quebrado. ¿Qué quiere decir? Que la Tierra se está abriendo, se ha abierto. Por eso hemos dejado hasta a las 11 de la mañana que siga entrando gente a sacar. En la tarde hemos vuelto a ver que se tranquilice y estamos a la espera. En el caso de Codavisa, en el caso, mejor dicho, en Codavisa, en el caso de la Francisco Bedregal, acabamos de tener una reunión con los vecinos y no queda otra. Hemos cortado la Francisco Bedregal, quiero decir a la gente que transita esa ruta de Sopocachi hacia Cantutani, está cerrada porque en ese lugar no vamos a tener que tumbar 2 casas, 2 viviendas que están poniendo en peligro a las viviendas de la derecha, de la izquierda, y que están poniendo en peligro el jalar, si esas casas se nos caen sin control, jalar buena parte de la plataforma. ¿Se va a habilitar una especie de albergue, alcalde, para quienes no tengan la posibilidad de alguna familia ampliada? En todos los lugares donde hay un desastre tenemos nosotros albergues. Por ejemplo, en el caso de Codavisa tenemos un albergue, pero toda la gente ha preferido irse donde algún familiar. En el caso de Francisco Bedregal también ya tenemos previsto el albergue, pero también nos han dicho que van a irse donde un familiar. Lo que sí estamos ayudando es con movilidades de la alcaldía a trasladar sus cosas. Claro, seguro, lo poco que se ha podido rescatar. Alcalde, y perdón, antes de concluir, me trajeron esto porque lo vimos en redes sociales. A usted, botellometrólogo antisísmico, ¿estoy correcto? Yo lo que siempre hago es explicar. Esta digamos, hágame besitos, digamos, ahí. Y nosotros pusimos esta cosa para ver si que tiene agua se entra, quiere decir que la tierra se ha abierto. Eso es un tema. También normalmente se pone cal, ¿no? Se pone cal, pero como tenía más peso, dijimos, a ver, lo pondremos ahí y vamos a ver cuánto la tierra se está moviendo. Eso lo pusimos en la noche. A la mañana siguiente, eso pusimos a las 7 de la noche. Y dijimos, a ver, mañana, si se entra, quiere decir que realmente esto ya está avanzando mucho, ¿no? Y nuestra alegría fue mayor, porque en la mañana vimos que la botella, que con el peso de agua que tiene, seguía ahí. Entonces quiere decir que la zona no se estaba moviendo. En cambio, ya al mediodía, esta botella se entró. Eso quiere decir que la tierra se está moviendo. Es una forma diferente de medir las cosas, de que la gente... varias? No, solo esta era como un ejercicio que hablábamos con los jóvenes que estaban en la zona. Y me dije, ¿cómo puedo yo medir si no encuentro cal? Agarras una botella, la pones donde está y ves, si se ha entrado sin acción humana, quiere decir que la tierra se está abriendo. Si no se ha entrado, quiere decir que la tierra no se ha movido. Entonces, es básicamente una forma de explicar pedagógicamente y a la gente. Me quedo con él. La gente normalmente lo que hay que darse es formas de explicar a la gente. Hay formas muy técnicas. A veces uno dice, no, tienes que agarrar cal. ¿De dónde saco cal? Más en ese momento de emergencia, alcalde. Entonces ves esas cosas. Y quiero simplemente agradecer a todos los compañeros de Codavisa, también del Pedregal, que nos están, mejor dicho, de la zona de Francisco Bedregal, que nos están ayudando. Pero también esta tarde tuve una llamada. ¿De quién, alcalde? No le voy a decir el nombre. Alcalde, se está por caer Alto Achumán. ¿Dónde? Le digo, sí, usted tiene que venir. La calle Tantos. Yo llamo inmediatamente a mi secretario. Hermano, ¿sabes algo de esto? No, alcalde, tenemos, no hay. Claro, había monitoreo. Sí, tenemos monitoreo. Pero mira, aquí me mandan fotos. La foto no era muy clara. Mandamos nuestro técnico. Sí, había un peligro, pero era de un señor de una construcción de 3 pisos que no hizo bien su muro de contención y que su muro se estaba daleando. Pero era en propiedad privada, mala construcción, y le hemos dejado recomendación. Señor, tiene que hacer la canalización de su agua, tiene que hacerle, cuando usted hace un muro, tiene que hacerle agujeritos para que el agua salga. Entonces, ¿a qué me referí esto? Que hay mucha gente que ve un problema y ya dice, se nos va a caer la casa, ¿no?
Y Sí, hay que atender también, alcalde, ¿verdad? No, nosotros atendemos todos los casos. Puede ser. Atendemos todo, pero quiero decirles que hay cosas que es responsabilidad suya. O sea, si usted no está conduciendo bien sus aguas, va a tener problemas. Hay que tener responsabilidad al momento de construir, y eso es muy importante, porque si no, ahí vienen los problemas, alcalde. Gracias por habernos acompañado, pese a la jornada difícil que se ha generado hoy en La Paz. Estamos para eso en estos días y vamos a seguir. Dice que las lluvias nos van a durar hasta finales de este mes y por lo tanto tenemos que estar atentos. Atentos y por favor, el reporte a las autoridades de manera inmediata. Gracias al alcalde de La Paz, Iván Arias. Voy a conversar ahora con Milton González, jefe de la unidad de riesgo del Ministerio de Salud, para hablar de la atención que se está brindando a quienes han quedado como damnificados. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer poder compartir con ustedes todo lo que se está realizando desde el nivel central, en especial en el tema de salud. Hemos escuchado claramente las dos informaciones que nos ha dado tanto nuestro ministro de Defensa como también nuestro alcalde, indicando lo que está sucediendo en el municipio de Codevisa, principalmente en ese sector. Y nosotros como Ministerio de Salud, y además es una instrucción de nuestro hermano presidente y nuestra hermana ministra, la licenciada María Castro, que no escatimemos recursos, sino que pongamos todo nuestro esfuerzo para poder coadyuvar el tema de la salud. Y no es así que a nosotros, a la primera llamada que hemos recibido, igual de urgencia y emergencia, nos hemos constituido en el mismo lugar. A las 5 de la mañana, cuando sucedió esto, nosotros ya estábamos juntamente con todo el equipo a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, del día que pasó hace 2 días. Y bueno, conjuntamente con el gobierno departamental, el CEDES, el gobierno municipal, la Dirección Municipal de Salud, hemos elaborado un plan de salud, un plan de acción, que tiene 4 elementos importantes. Un primer elemento es garantizar la atención médica a todos los damnificados, a todos los afectados, con relación a lo que ha sucedido lamentablemente en todos estos manzanos, principalmente en lo que es Codevisa y también Alto Señor de Mayo, lo que llaman ese sector. Al momento, por ejemplo, tenemos registrado 77 familias con 44 viviendas afectadas y más de 300. Entonces, la primera es atención médica especializada y de forma gratuita. Para lo cual hemos dispuesto ambulancias que están ahí 24/7, hemos dispuesto una carpa de atención médica justo del puente al lado derecho. Estamos con los establecimientos de salud cercanos, muy cercanos a los mismos para hacer referencia de los pacientes. Está el Centro de Salud de Chasquipampa o Bejuyo, estamos con el Hospital Los Pinos para hacer la referencia y también el Hospital General para cualquier emergencia que se tenga que transferir. El segundo elemento, garantizar justamente lo que te he mencionado, el tema de referencia de pacientes para hacer atención especializada. El tercer elemento, vigilancia epidemiológica. Sí. Hemos visto que lamentablemente se han cortado los servicios básicos, lógicamente por seguridad, y también con el tema del agua potable. Estamos con un equipo el día de mañana haciendo una evaluación para ver el tema del consumo de agua potable para el consumo humano. Entonces nuestro equipo también va a estar ahí. Y el cuarto elemento es el tema de la salud mental. Un equipo nuestro ya el día de hoy ha estado en el lugar haciendo una evaluación, un diagnóstico, apoyo a todos los damnificados que lamentablemente han perdido todo. Entonces, esos son los 4 elementos que estamos trabajando juntamente con el Servicio Departamental y con la Dirección Municipal de Salud. Bueno, es importante que se puedan atender todos estos aspectos para las personas que han quedado damnificadas. El trabajo ha sido entonces en coordinación con el municipio para poder brindarle mejor atención a quienes están en esta situación. Sí, justamente estamos haciendo guardias. Hoy justo ayer nos quedamos nosotros haciendo la guardia de 24 horas. Bien. Hoy estará el municipio, mañana el CEDES, pero nosotros estamos todo el día. Yo voy a dejar mi número, es el 719-7391, doctor Milton González, para que se comuniquen conmigo 24/7. Estamos atentos a cualquier llamado de emergencia. Ya tenemos las primeras 33 atenciones desde el día de ayer y una referencia, ¿no? Entonces ya tenemos ese dato de las atenciones que hemos hecho tanto en la carpa, tanto en los establecimientos de salud del sector muy cercano a lo que es Codevisa. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado esta noche, don Milton González, jefe de la unidad de riesgos del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos, Miriam.
Tenemos que hablar de otro de los temas que en este momento evidentemente está manteniendo a la gente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema del carburante, de los carburantes, de la gasolina, del diésel, estas largas filas que realmente nos están traumatizando? Porque vemos que incluso ya hay problemas como en la ciudad de Santa Cruz, porque los que están queriendo conseguir gasolina están tomando más allá de lo que deben tomar en la calle, en la avenida, y evidentemente están provocando que la gente reaccione. Reaccione porque no puede ya circular, no puede ingresar hasta sus hogares. Estamos con el analista y experto en hidrocarburos, don Hugo de la Fuente, para poder conversar. Yo le pregunto, gracias por estar con nosotros. Sabemos que conoce mucho del tema. Según usted, ¿se puede solucionar este problema? Se puede solucionar. ¿Inmediatamente, a mediano, a largo plazo? Se puede solucionar relativamente rápido. ¿Ya? ¿No? Se necesita una dosis de valentía. Sin embargo, el hecho de que el día de ayer hayan reconocido que no tienen la capacidad de seguir importando porque carecen de dinero, es un buen primer paso. Es como un enfermo. Sí. Si eres alcohólico y no reconoces que eres alcohólico, no te vas a recuperar nunca. Pero si empiezas a decir soy alcohólico, posiblemente te vas a recuperar. Y eso es lo que está haciendo el gobierno y me alegra mucho. La realidad de las cosas es que tenemos un problema estructural muy serio y es el hecho de que nosotros importamos gasolina y diésel por una cantidad de más de 3.000 millones de dólares. Posiblemente este año sea 3.400 millones de dólares. O sea, más de lo que se ha presupuestado. Más en el presupuesto general. Exacto, más. Y además, ¿no es cierto? Y además los ingresos que estamos percibiendo son cerca de 2.300 en caída. ¿No compensaría? No, entonces es claro que gastamos más de lo que nos ingresa. Y el sentido común de cualquier ama de casa, de cualquier persona, es que no puedes gastar más de lo que obtienes. Claro que sí. Entonces, es de sentido común. Y la visión que tenemos en el país, lamentablemente, es una visión fallida. Nosotros, como hablábamos con usted, el 99% de los países en el mundo se manejan con precios internacionales. Los países que intervienen los precios, como Bolivia, ¿no? Lo interviene Venezuela y lo interviene Cuba. ¿Cuál es el resultado final? Tiene más del 90% de pobres. Entonces, el tener precios de esta naturaleza subsidiados es una mala política, es la política de la pobreza. Vamos a quedarnos con ese tema porque Tufi también quiere preguntarle y evidentemente la temática da para seguir hablando sobre el tema, Tufi. Seguramente, Miriam, buenas noches. Hugo, usted decía, se puede resolver rápidamente este problema de las filas de vehículos por combustibles y lo que ya se señala como una crisis. ¿Cuál es la medida rápida para salir de esta situación? Porque se necesitan 60 millones de dólares semanales y en este momento ya se ha asumido que no hay esa disponibilidad de divisas. ¿Cuál sería? ¿Destrabar los créditos del Parlamento o lo que se ha planteado, importar libremente combustibles al precio internacional que está encima de 11 bolivianos por litro? La segunda opción es la correcta. Es la opción que se utiliza en todo el mundo y eso es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, tenemos que tener un proceso, obviamente, de salida en este tema. Y ojalá la gente pueda comprender eso. Si ustedes se fijan, todo el empresariado, básicamente, no todo el empresariado, pero buena parte del empresariado está tomando decisiones de importar por ellos mismos. La pregunta es, supuestamente, ¿esa es la respuesta? Sí, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque en el momento que empecemos a comprar a precios internacionales, nos va a abundar el combustible. Hay un dicho, en energía no hay peor energía que la que no se tenga, no hay energía más cara que la que no se tiene. Y es lo que está ocurriendo. Si ustedes se fijan, todo el mundo está, no todo el mundo, pero una buena parte de ellos, los empresarios, están pagando a 11, a 12, pero además de eso están sufriendo perjuicios impresionantes. El ama de casa, la persona, el taxista, el transportista, que agarra y está 4, 5, 6 horas, imagínense su productividad, cómo está bajando. En vez de ganar esas horas, ¿no es cierto?, de manera inteligente, sabia, ¿no es cierto?, haciendo el trabajo, tiene que estar esperando, tiene que estar una fila. Entonces la solución está a la vista de todos. Como decíamos con Miriam,
El 99% de los países del mundo se manejan de esta manera. Y a veces pensamos, ¿no es cierto?, que si agarramos y ponemos un precio real del combustible, todo el país se va a caer. No, señor, no se va a caer. Si ustedes se fijan en el pasado reciente, cuando tuvimos precisamente el ingreso de Víctor Paz Estenssoro con el 21060, el país estaba que se moría. El mensaje era: Bolivia se nos muere. Se tomó la decisión, se puso los precios donde correspondía, se abrió el mercado y al tercer mes ya estábamos con un país razonable y regulado. No, si ustedes recuerdan, las personas mayores pueden recordar, se había largas filas para comprar pan, para comprar arroz, para comprar todo tipo de comestibles de la canasta familiar. Entonces, se va a acomodar el país, entonces no teman, hay que hacer las cosas correctas. Evidentemente se necesita una gran dosis de valentía y yo creo que el gobierno está tomando sus primeros pasos y ojalá pueda continuar de esa manera. Ahora, señor Lafuente, ¿qué opina de este decreto supremo del 5348? Este decreto que autoriza a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos a adquirir divisas y activos virtuales de la banca para sostener el subsidio. ¿Qué opina? Nuevamente, endeudarnos no es la respuesta. La respuesta, ¿no es cierto?, es hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Es sincerar precios. No podemos vivir con precios retrasados. Si ustedes se fijan, son casi 20 años que tenemos los precios congelados. ¿Qué resultados hemos tenido en todos estos años? Somos un país mejor, hemos pasado a ser país desarrollado, pese a que hemos tenido ingresos como nunca lo habíamos tenido en toda la vida republicana. Hemos ganado casi 60.000 millones de dólares en estos años. ¿Qué cambio sustancial hemos tenido en el país? Ninguno. Permítame, por favor, mencionar de manera específica el artículo 1 de este decreto supremo, el inciso B, que dice: establecer el tratamiento de los gastos financieros por operaciones con activos virtuales para la compra de petróleo crudo, diésel e insumos y aditivos para la obtención de gasolina y o especial. Eso es lo que manifiesta este decreto, que ha sido parte de lo que ha llamado mucho la atención hoy, Miriam. Muy bien, a ver, yo quiero hacerle la siguiente consulta. Evidentemente lo estoy entendiendo. Si mantenemos el subsidio, no vamos a solucionar nada porque vamos a hacernos un hueco mucho más grande en cuanto a la deuda. Esperar que la asamblea de estos créditos, que ya tienen nombre y apellido, a pesar de que la ministra esta noche ha señalado de que no es que van a necesitar ese crédito que va a ir para un puente, sino que cambiarían esos dólares por bolivianos para que se haga el puente, pero utilizarían los dólares para poder importar gasolina. ¿La solución es la importación libre? Definitivamente ¿Con privados sí. de por medio? Definitivamente sí. ¿Qué es lo que ha fallado en la importación? En realidad... Porque ya se les dio autorización a los privados para que importen. ¿Qué ha fallado? Pero el decreto supremo establece, ¿no es cierto?, que tiene una autorización transitoria de 1 año. Esta es una actividad que se necesita inversiones muy cuantiosas. No muy un año solamente. No 1 año. Entonces, es como agarrar, decir, te abro la puerta, pero en 5 minutos te las voy a cerrar. Entonces, es un descriterio. Es un descriterio. Además, el gobierno tiene que entender que vivir del préstamo no es sostenible en el tiempo. Todos los préstamos que estamos tomando, ¿quién los van a pagar? Nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Es justo? ¿Es correcto? Amén de eso, solamente para lo que habíamos conversado hace un rato. En el país mismo, en el área petrolera, nosotros pagamos a $27 el crudo, cuando le había comentado, está cerca, en el mercado internacional está en 67 aproximadamente. O sea que igual seguimos subvencionando. Exacto. El crudo y todo lo que hay. Y lo peor, lo que en este momento es más complicado, es que le hacemos subvencionar al empresario, al inversor, al que ha venido al país a ganar dinero. Consecuentemente, no es razonable. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es incentivar. ¿Bajo qué lógica? Es decir, te vamos a pagar el precio internacional. Si tú bajas el precio internacional a las empresas petroleras que todavía han quedado en el país, esto podría mejorar de manera sustancial. ¿Por qué? Porque tenemos campos que, bajo la lógica de pagar $27, no es posible hacer inversión en explotación. Pero si nosotros subiríamos el precio y daríamos ese recurso para que inviertan, esto mejoraría de manera importante. Podríamos llegar a ser nuevamente productores y exportadores de gasolina. Pero para que vean, ¿no es cierto?, como una decisión que aparentemente es fácil, no se la toma. No se la toma. Cambio de política económica, Tubí. Bueno, Miriam,
sobre el planteamiento que hace el señor de la Fuente. Hoy el agro ha planteado dificultades porque dicen, si nos venden a 11 bolivianos el litro de diésel, vamos a tener que gravar ese incremento en los precios y se vendrá una inflación mucho mayor. Y además no tenemos disponibles los dólares nosotros como agro, tendremos que buscarlo de los exportadores y no han podido exportar porque hay veto a la exportación de carne y de soya. Por lo tanto, señor de la Fuente, la viabilidad de esta medida parece que de inmediato no encajaría por esta posición, por lo menos del agro cruceño. Tufi, los conceptos, ¿no es cierto?, tienen que ser generales. En este caso, si tú intervienes un mercado como el de la soya, por ejemplo, y no le permites exportar, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás perjudicando todo el país. País que interviene en los mercados es país que va al fracaso. No, sin ir lejos, agarramos y miramos lo que ha pasado en la Argentina. Hace 2 años intervenía en el mercado de la soya, el mercado del trigo. No, en menos de un año, ¿no es cierto?, ha tenido un repunte importantísimo y Argentina, ¿no es cierto?, está yendo hacia adelante. Ha podido frenar la hiperinflación, ha podido inclusive mejorar el poder adquisitivo de la gente, de los jubilados. Las decisiones de mercado son las mejores decisiones que uno puede tener. En el momento que tú intervienes el mercado es el momento que lo distorsionas y empobreces a un país. La muestra nuevamente que les decía, cómo está Venezuela, cómo está Cuba. Y agarremos y miremos el país, la región. Cómo está, por ejemplo, Perú, que es la que más crece. Tufi. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos en este momento un contacto con el colega Carlos Ligerón que nos va a mostrar qué está pasando en la refinería de Palmasola, donde hay también filas ya de los cisternas que esperan descargar o al mismo tiempo cargar. Carlos Ligerón, vamos a continuación con el reporte. Tufi, las filas no solo son en las estaciones de servicio, sino que también hay filas de camiones cisternas afuera de la refinería de Palmasola. Los conductores llevan ya varios días, algunos de ellos más de 10 días, que están en este lugar. Hay un parqueo donde se han estacionado prácticamente varias cisternas, son alrededor de 300 que están en toda la zona de la refinería de Palmasola. Vamos a hablar con uno de los conductores. Señor, buenas noches. ¿Hace qué tiempo usted está aquí esperando para poder descargar? ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Yo estoy aquí, 9 días. Estoy 9 días y no se sabe nada, aquí no nos dicen nada, los guardias no saben nada, estamos así esperando. Pero ahora parece que ha empezado ya. A esta hora recién está empezando. Sí, porque ya han metido camiones a planta, van a descargar ahora, Son más de 300 camiones, ¿no? No, somos más de 500. Aquí hay dos garajes grandes. Y están llenitos y por las perversas igual están llenitos, amigo. ¿Cómo están haciendo para la alimentación? No, cada uno lo que puede, amigazo. Cada uno, que digamos, el dueño nos da los 50 bolivianos y con eso tenemos que estar. ¿Qué es lo que falta para que puedan ingresar? No sabemos eso, amigo. No sabemos nada y nos dicen nada, ¿no? Nadie no nos dice nada aquí. Sí, no sabemos qué pasa, por qué está esto y no sabemos nada. Solamente aquí estamos esperando nosotros. Gracias, es uno de los conductores que lleva prácticamente 9 días, nos decía aquí, en la zona de la refinería de Palmasola, esperando para poder cargar combustible. Vamos a mostrarle, mire, estos camiones cisternas están cargados, así lo dice el letrero que tienen la mayoría de ellos ahí adelante, para que se tome en cuenta de que tienen combustible. Esto también es bastante peligroso tomando en cuenta de que son más de 500 camiones, nos decía en estos momentos el conductor, que están en este lugar y a veces con las temperaturas altas esto podría ocasionar algún tipo de accidente. Es por ello de que también ellos están pidiendo que puedan ingresar para descargar este combustible aquí en la refinería de Palmasola para que sea tratado y posteriormente salga en otras cisternas hacia las diferentes estaciones de servicio. Tufi. Gracias, Carlos. Como se habrá visto, hay decenas de camiones cisternas que están cargados con combustible, más bien esperando que se autorice o se informe algo. Al parecer hay un ligero movimiento
y están ya desde hace 9 días, Luciana. Bueno, Tufi, estaremos viendo entonces qué es lo que sucede en los próximos días con estas medidas que está anunciando el gobierno. Y agradecemos mucho a don Hugo Lafuente por habernos acompañado en este análisis en el tema hidrocarburos. Nosotros enseguida vamos a continuar hablando de temas económicos. Sí, hablaremos de la situación de nuestro país. La autoridad estará con nosotros para darnos algunos detalles, pero también hablaremos de COVID-19, de la pandemia y de cómo se han cumplido 5 años. ¿Habremos aprendido? ¿Habremos aprendido algo en verdad? Ya volvemos. La humanidad, tenemos que ver si hemos aprendido algo. Por ejemplo, a cuidarnos cuando uno está enfermo, cubrirse la boca con un barbijo, a lavarse constantemente las manos. ¿Lo está haciendo usted en casa? ¿Lo está haciendo cuando sale? A veces ni se lavan las manos para comer. Por eso preguntamos, ¿habremos aprendido algo? Estamos con 2 médicos. El doctor Miguel Valverde, que es epidemiólogo, y también el doctor Ariel Ramírez, que es inmunólogo, porque vamos a conversar con ellos para también conocer el criterio que tienen ustedes. ¿Hemos aprendido algo? Hemos aprendido transitoriamente, Miriam, pero después nos hemos olvidado de muchas buenas prácticas que teníamos el tiempo de la pandemia. Como por ejemplo, yo tomo, usted toma, lo están haciendo, compartir el mismo vaso. Nuevamente hemos vuelto a algunas prácticas que no son las más saludables ni recomendables, y pues nuevamente el lavado de manos, el cuidado personal y todo esto se ha ido diluyendo, ¿no? Claro. Ustedes que han atendido a personas que han enfermado con el COVID, doctor Valverde, por ejemplo, usted siendo epidemiólogo ha cubierto esto evidentemente en primera línea y ha visto cuáles eran los problemas que teníamos, ¿no? Sí. El principal problema que teníamos era, lastimosamente, ¿no?, la ignorancia. Sí. Porque pese que no solamente hablo de la población, que es entendible porque era una enfermedad nueva, era el problema con nuestros colegas, ¿no? Porque pese que entre todos nuestros años de estudios que tenemos hemos aprendido a cuidarnos, había un temor que era más allá de lo natural para poder enfrentar la enfermedad. Con decir que cuando llegó el primer muerto por COVID en La Paz, no, ningún médico quería hacerse cargo. Claro. Yo estuve hasta las 5 de la madrugada en la morgue con el cuerpo, esperando que alguien me reciba. ¿Y no le querían recibir? No me querían recibir. ¿Porque por el miedo al contagio? Más que por el miedo al contagio, como le digo, la ignorancia, porque no sabían nada del manejo de la enfermedad. Claro. No, entonces prácticamente esa zozobra obligaba de que pocos profesionales, con todo lo que tenían en su conocimiento, empiecen a capacitarse, etcétera, etcétera. Pero igual, las autoridades no colaboraron en la misma línea, ¿no? Y ese fenómeno no fue en Bolivia, fue a nivel mundial. Claro, en todas partes había este mismo problema. Yo creo que sí es natural, Miriam, ¿no? O sea, una enfermedad, mucha gente muerta, y en realidad quien estaba más expuesto era quien estaba con posibilidades de morir, ¿no? Entonces yo creo que un miedo natural en general, no solo los médicos, sino de toda la gente, ¿no? Por eso mantenía la gente en sus casas y todo. Mira, yo estuve en el hospital obrero, teníamos más de 40 pacientes con COVID al mismo tiempo. Entonces, al final, sí, los médicos que estuvimos en primera línea, atendimos muchísimos casos de COVID y vimos muchísimos casos muy graves. Qué terrible. A ver, tenemos imágenes del doctor René Saunero, cuyo fallecimiento realmente ha dolido a muchos, porque él era el encargado de decirnos cada día cuántos casos habían contraído COVID, cómo estaba la situación en el departamento de La Paz y también a nivel nacional. Y cuando él falleció, evidentemente todo el mundo, yo decía, a él le está pasando, le puede pasar a cualquier persona, ¿no es cierto? Enseguida voy a hablar con usted, doctor Ariel, para ver el tema de la inmunidad, porque en ese momento nos decían, vitaminícense, es lo primero que tienen que hacer, tienen que comer muy bien, saludablemente, pero al final de cuentas, ¿qué ha sido favorable y qué no? Estamos también con el doctor Marcelo Ríos, porque usted ha sido doctor, tú querido, tú vas a poder conversar con él, él ha sido allegado al doctor Urenda, cuya muerte también ha dolido muchísimo. Así es, Miriam. Así es, aquí fue muy duro lo que pasó con el doctor Oscar Urenda, en ese momento director o secretario de salud de la gobernación. Era parte del doctor Marcelo Ríos de su equipo. El doctor Marcelo Ríos era en ese momento director del CEDES. Ambos
fundamentales en la lucha contra la pandemia, en su etapa inicial, que era la más dura. Doctor Marcelo Ríos, buenas noches. Bueno, estamos mencionando al doctor Urenda como esa experiencia tan dura que provocó su fallecimiento, él en primera línea junto a usted. ¿Qué significó esa etapa tan crítica en su propia trayectoria y la vivencia compartida con el doctor Urenda? Bueno, primero buenas noches, gracias a Tufi, a Miriam y al querido colegas que están allá. La verdad que, imagínense con tanto tiempo que ha pasado, aún queda el trauma, aún queda la información, aún queda en la mente bastante reciente. Recordar esos momentos y sobre todo a un gran luchador y una autoridad en su momento, autoridad como tal, ¿no es cierto? Desde el punto de vista técnico, académico, ni qué decirlo, político, pero sobre todo en el aspecto de guiar desde una forma muy paternal que él tenía para poder orientar y tomar las decisiones, bastante práctico y pragmático. Y bueno, nos queda todo y a la cabeza de él los cientos y cientos de colegas que lamentablemente también fallecieron, ¿no? Este fallecimiento mostró lo vulnerable que éramos todos. Yo le preguntaba a usted, por ejemplo, si se contagió en esa etapa y me decía precisamente en esa etapa que era tan crítica la inicial. ¿Cómo encaró ese momento? Porque aquí en Santa Cruz se detectaron los primeros casos y hubo una especie ahí de no sé si de paranoia por la información. Doctor, ¿cómo se manejó ese momento que fue más crítico de todo el proceso? No nos olvidemos que en el momento ya se empezó a hablar de infodemia, que era lamentablemente como los trailers de las películas, ¿no? Ya venían 3 meses diciéndonos al mundo entero, cuando se veían esas imágenes de China que se caían y se desmayaban, no sin ningún sentido en plena calle. Entonces ya empezaba toda esa situación. Cuando empezó el primer caso en Europa, que fue en Francia, y luego fue avanzando Brasil, que fue el primer país latinoamericano que empieza a tener casos, ahí ya es cuando definitivamente nos damos cuenta de que no había vuelto. La situación era incontenible, por lo tanto había que tomar las acciones respectivas, que fue lo que se hizo. Y bueno, la paranoia. Porque hasta el personal médico incluso tenía dificultades para recibir, había ahí cierto temor, ¿no? Yo considero, y como decía el doctor Ramírez, era hasta comprensible, ¿no es cierto?, entender, porque no era una enfermedad como muchas que actualmente hay emergentes y reemergentes que ya las conocemos. Es una enfermedad nueva, ¿no es cierto? El virus no era el mismo ni siquiera, o sea, había ya antecedentes de un virus parecido, pero con una nueva cepa, tenía además la probabilidad de saltar de lo que antes era muy gastrointestinal, ahora un tema respiratorio. Entonces, esta novedad hace que evidentemente el mismo sector salud, con la poca información que había en su momento, tenga, ¿no es cierto?, ese miedo natural ante lo desconocido. Y al final y al cabo fue el pasar del tiempo el que nos permitió conocer la vulnerabilidad que teníamos todos nosotros por la capacidad o no que había con el conocimiento primero y luego con la situación de la logística, que es lo más complicado. En ese momento resultó hasta familiar verlo inicialmente al doctor Urenda cada día en los hogares mientras todos estábamos encerrados, y cuando ya él falleció usted tomó prácticamente la posta de comunicar datos que eran muy difíciles, como las muertes. Por ejemplo, usted me recordaba cuántas muertes hubo en Bolivia durante toda la pandemia. Hasta cerrando el 2024, durante todo lo que ha seguido avanzando el tema no solo de pandemia, sino de la situación COVID, son 22.300 almas, que digo yo, que lamentablemente se llevó el COVID-19. Más de 1.300.000 habitantes fueron los registros que dieron positivo en todo el país hasta la fecha, hasta el 2024. Imagínense la cantidad, ¿no es cierto? Inclusive se habla de un subregistro finalmente. Claro, obviamente estamos hablando de aquellos que dieron positivo, ¿no? Ni siquiera los sospechosos, estamos hablando de aquellos que accedieron al sistema, que el sistema tuvo la oportunidad de captarlo, de registrarlos y que quedaron en la historia, ¿no es cierto?, del país, de una situación que en los últimos 100 años no había existido en el mundo entero. Hubo mucho pánico, doctor, ya 5 años después. ¿Cuál cree usted que ha sido la enseñanza que le ha dejado al sistema de salud, lo que ha conseguido el sistema de salud, el antes y después, probablemente, y también a la comunidad? Primero, que era una situación incontenible. 2, ningún país del mundo puede jactarse de decir que pudo afrontarlo como creyó que lo iba a afrontar, ¿no es cierto? Y 3, hay 3 pilares importantes que se manejó respecto a la contención
que era la ralentización al final de los casos. Faltaron muchas cosas, pero no debemos olvidar como lecciones aprendidas. Primero, la capacidad de la comunicación en crisis, que es clave de arriba para abajo y de abajo para arriba para poder hablar y hacer que el huésped, que es la población, nos ayude a ralentizar la situación. Dos, la relación intergubernamental que debe existir. Tiene que haber un canal limpio, abierto, sin ningún cálculo político ni nada que entorpezca lo técnico en ese momento. Lo técnico es lo que tiene que dirigir en ese momento para que lo demás, lo económico y político, sustente lo que se necesita. Y tres, sobre todo, la capacidad de atención. Conocimiento, infraestructura, personal capacitado, insumos. La capacidad de atención es la que nos va a permitir sustentar. Imagínense China en 10 días construyeron un hospital. Nosotros pudimos crear 200 unidades de terapia intensiva. ¿Y está mejor ahora el sistema en infraestructura, en todo lo demás que en ese momento? Quedó en papeles muchas cosas, lamentablemente. Las unidades de terapia intensiva que se crearon terminaron cerrándose porque no es sustentable. Era necesario, sí. Necesitamos más unidades, sí. Pero no es sustentable, lamentablemente, porque seguimos teniendo un modelo de financiamiento que ya está de la época republicana todavía, donde no se ha modificado a pesar que hemos cambiado normativas. El sistema de salud sigue estando todavía en un proceso de regresión, lamentablemente, y es una situación calamitosa para el país. Y lo más preocupante es que no se descarta que pueda haber en el futuro, no sabemos si cercano o más lejano, una nueva pandemia. Ahora se habla de la gripe aviar, por ejemplo, como uno de los temas de temor. Entonces hay que prepararse todavía aún más en este ámbito para afrontar lo que podría ser un futuro con problemas. Debemos estar listos para afrontar cualquier tipo de patología, más aún que las que son más fáciles o más próximas son aquellas que tienen mecanismos respiratorios para el tema del contagio, como lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque permite tener una población que va infectándose. No es lo mismo pensar todavía en una situación como el ébola, por ejemplo, que lamentablemente mata primero a sus víctimas y no permite el contagio. En cambio, las respiratorias, lamentablemente sí existe la probabilidad de que haya una transmisión en masa, un evento de salud pública de importancia internacional. Pero lo que tiene que estar clave es que el mecanismo de información es lo primordial. Tras que tengamos la casuística en otros países, el país ya tiene que tener la capacidad de responder. Lo de la gripe aviar que acabas de decir es completamente cierto y no es una enfermedad de hace 2 o 3 años, la tenemos ya hace 10 años atrás que tenemos gripe aviar en el mundo entero. La del 2009, la gripe H1N1, la pandémica también fue en su momento, ¿no es cierto?, con una situación pandémica. Muchos no se acuerdan, pero entre la gripe aviar y otras que están a la vuelta de la esquina, hay que tomar decisiones de una vez, hay que tener la capacidad de afrontar y utilizar las lecciones aprendidas que hemos tenido. La nueva normalidad, que es el mecanismo de usar la etiqueta respiratoria, barbijo, el distanciamiento social, pero sobre todo la capacidad que tengan los gobiernos, me refiero a los niveles de Estado, para poder responder inmediatamente y siempre la transparencia y la información a la población. Miriam, Luciana, sí, el doctor Marcelo Ríos nos ha recordado esta experiencia que ha tenido él en primera línea con los primeros casos de COVID en Bolivia, aquí en Santa Cruz, pero además ha subrayado lo que son desafíos para el futuro inmediato. Y vamos a recordar ahora, Miriam, tu filla, nuestros invitados, cómo es que la gente justamente recuerda lo que vivió en la pandemia. ¿Qué recuerdos le lleva esto a usted? Personalmente fue muy triste. Desapareció mucha gente, se enfermó, se murió, pero ahora estamos todo bien y todo es cuestión de cuidarse. Recuerdos malos pues que ha habido en el 2019, ¿no? Realmente mucha tristeza, ya mucha pena porque con la pandemia perdí a mi hermano, lamentablemente, y falleció y realmente es una grande tristeza, ¿no? No sabíamos qué hacer. Creo que no estábamos en un departamento, en un país donde estábamos contando con lo que es la pandemia, ¿no? Es que en la pandemia no estábamos muy informados todas las personas. Malos recuerdos pues desde la pandemia que estamos ahora y con esta situación, mire, no podemos trabajar, no hay gasolina. Yo creo que nos ha enseñado, nos ha dado muchas formas, creo que más que todo en el colegio o en las universidades que se ha visto la virtualidad, a utilizar mejor, los medios, ¿no?, virtuales. A ser una persona más consciente, ser buenos y sobre todo reflexionar un poco sobre nosotros mismos, ¿no?
La pandemia nos ha enseñado a ser más amable, cariñosos, ¿no? Llevarse bien con nuestros prójimos. Y no me equivoco cuando le digo que prácticamente todos hemos perdido o a un familiar o a un amigo muy cercano en esta pandemia que hemos pasado hace 5 años. Compañeros de trabajo, Miriam. Compañeros de trabajo también, ha sido muy doloroso realmente. Y un artista muy querido, especialmente por el público paceño, Daniel González, conocido como Rigucho. Yo recuerdo que él ya se había incluso despedido a través de sus redes sociales cuando contrajo COVID. La salud de ti y tu familia. Gracias. Primera vez que estoy en un hospital, casi un mes, y ha sido muy fea, pero la he sabido sobrellevar con el cariño que me han dado en el hospital. Y son recuerdos muy desagradables, llamémoslo así, ¿no? Pero también ha sido un momento de estar de pie más bien, perdón, en esta lucha contra esta enfermedad. Voy a casa. Tratar de superar, porque uno en esos momentos lo que piensa es las motivaciones que puede tener uno para superar eso. Y en este caso, lógicamente, ha sido mi familia, ¿no? Mis 2 nenas. Y mi esposa, lógicamente, que ha luchado a mi lado. Yo veo un caso, nunca voy a olvidar un caso de un señor que entró días después del que yo estaba. Y era un caso que el caballero ya no tenía ganas de luchar. Y creo que sí, mucha gente ha pasado esto. Se lo veía muy deprimido, muy mal, muy enfermo. No quería contestar ni el teléfono, nada, ni a su familia, ni a nadie. Y lamentablemente días después él se fue. Decir contagiarse ya deprimía. Sí. Y lo primero que te venía a la mente, por lo menos a mí me pasaba, era decir, ¿dónde me he contagiado? Tal vez en ese afán de buscar una cierta culpabilidad en alguien, ¿te das cuenta? O sea, ¿o quién me ha contagiado? Entonces eso es muy clásico en el ser humano, de querer echar la culpa a alguien. No, pero estaba ahí la enfermedad. He visto mucha gente irse a mi lado. Gente que entraba y que duraba entre 3, 4 horas. Que los médicos, era una lucha de los médicos increíble, ¿no? Esas luchas que a veces ves en esos programas o en esas series televisivas americanas, que a veces yo veo, por ejemplo, como el Dr. House y cosas así, donde los médicos un poco más se suben sobre el paciente para tratar de salvarle la vida. Ese tipo de lucha he visto en carne propia, de enfermeras, médicos, que hasta el último luchaban con el oxígeno, con darle la resurrección y todo lo demás. Y esas cosas sí me han traumado mucho. La salud de ti y tu familia. Gracias. Sí, uno de los mayores mensajes que yo pude dar y que se hizo también viral fue el hecho de que dije, yo soy humorista, pero esta enfermedad no es ningún chiste. Y creo que eso ha calado muy hondo. Y creo que hay que tomar muy en cuenta todo eso, ¿no? O sea, y también, lógicamente, los medios de comunicación me entrevistaron y yo comentaba sobre todas mis experiencias y todo lo demás. Entonces, creo que de alguna forma ha servido para que la gente también se cuide en las siguientes olas que han habido, ¿no? Ya no soy el mismo Daniel de antes. Te soy muy franco en eso, porque quedan esos traumas que te decía. Quedan esos traumas. Y no solamente en eso, sino que ya ves a alguien muy cercano enfermo, por ejemplo, y ya te estás preocupando, o apenas tú estás tosiendo o está pasando algo, ya piensas siempre que hay algo. Entonces... Pero siguen tosiendo con la boca abierta, le tosen a uno en la cara. Esas cositas no hemos aprendido. Ya para ir despidiendo, doctor, hemos quedado con el tema de la inmunidad. ¿Qué errores hemos cometido entonces y qué se debería mantener ahora? La vitamina D, por ejemplo. Yo creo que lo que hemos aprendido en ese momento es a cuidarnos, Miriam, y a valorar la salud, ¿no? Normalmente muchos podemos llevar una vida desordenada, no pensar en la salud, pensar en controles, en prevención, tal vez no es la prioridad, pero el momento del COVID, ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la salud?
cómo todos queríamos cuidarnos en ese momento, ¿no? Y quizás lo que sí deberíamos continuar haciendo es invertir en salud, ¿no? A nivel individual, pues hay que hacer controles, hay que tener una vida lo más sana posible, como Lucía decía, ¿no? Sí. Ejercicio, ella tiene una vida alimentación, sana, todas esas cosas van a darnos una buena salud que no hay que dejar de hacer en realidad. Y a nivel colectivo, a nivel de autoridades, pues cuán importante es invertir en salud, ¿no? El doctor Ríos decía, pues va a venir más pandemias, y es verdad, pero no hay la inversión que se debería y la importancia para salud. Estados Unidos está ahora con un ataque de sarampión, por ejemplo. Y eso va a pasar, ¿no? La salud es importante, en realidad es una prioridad y debe ser una prioridad y debe tomarse medidas preventivas para continuar fortaleciendo nuestro sistema de salud, para que realmente la salud sea una prioridad para todos. Y me quedo con esto que decía, ¿verdad? ¿Cuánto vale la salud? ¿Cuánto vale la vida? ¿Y cuánto vale la libertad? Lo que hemos tenido restringido durante muchísimas semanas, y eso nos ha afectado incluso psicológicamente a quienes hemos atravesado por esta situación, doctor. Sí. Precisamente antes se hablaba, por ejemplo, de los síndromes post-COVID, sí, ¿no? Y muchos pensaban que simplemente era el aspecto viral, cómo ataca el virus, etcétera, etcétera. Y luego de estos años, 5 años, se ha podido demostrar que en realidad el post-COVID no estaba tan relacionado con el mismo virus. Primero estaba relacionado con el impacto de ansiedad y depresión que causaba, porque ver un familiar cercano que fallezca, un amigo, etcétera, causa depresión, ¿no? Y lo peor, o sea, lo que me gustó el comentario de nuestro colega de Santiago, dijo, la transparencia en la comunicación. ¿Qué tan importante es ser transparente? Y esto de la transparencia ha ayudado, por ejemplo, que una segunda epidemia no se desarrolle de otra enfermedad que es la viruela del mono, por ejemplo. Sí. ¿No? Al principio, ¿qué dijeron las autoridades? Cuidado me digan que es una enfermedad de transmisión sexual. Se van a molestar. Cuidado me digan que son hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Pero cuando nos unimos como equipo, ¿no? Tanto gobierno departamental, nacional y municipal, dijeron, no, hay que decir la verdad, pero por los canales correctos. Exacto. Y al hablar de manera adecuada, con los canales correctos, hemos evitado, primero, que la enfermedad se disemine. Segundo, que las personas que pueden vincularse más a esta enfermedad reciban diagnóstico oportuno, ¿no? Y segundo, que no reciban estigma. Eso. Porque en el COVID, ¿cuál ha sido el mayor problema? En la ciudad del Alto, me acordaba, que es un estigma tener COVID. Por lo tanto, la ciudad del Alto negaba tener. Y yo he sido testigo inclusive de los cementerios clandestinos que habían de COVID en el primer año de la pandemia, ¿no? Por eso vale mucho la transparencia, tanto en autoridades como también nosotros como personal de salud. Claro. Y la población, gracias a Dios, ha seguido también con el ejemplo. Qué bien que lo diga, doctor, porque sí, evidentemente a veces uno le dicen, no me van a decir, pero la verdad hay que decir las cosas para que la gente también sepa cuidarse de forma correcta. Así es, agradecidos por su presencia y por su labor. Gracias. A seguir cuidando vidas. Gracias por venir. Oye, Miriam, ya que estamos hablando de la pandemia, ya recordábamos una de las canciones que ha marcado justamente toda esa etapa, ¿verdad? El Resistiré, que le hemos visto en reediciones en México, en España, aquí en Bolivia, una conjunción de artistas muy interesante. Sí. ¿Se lo pedimos a la banda? Por favor. Chicos. Vamos a conversar con el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hoy lo hemos escuchado nuevamente, ministro, usted exhortando a que la Asamblea Legislativa pueda de una vez aprobar los créditos internacionales que tendría el país, pero sin embargo ya desde hace varios días en la Asamblea señalan de que ustedes le deben una explicación tanto a la Asamblea como al país de aquellos créditos que ya habrían aprobado y que ustedes no han dado informe. ¿Qué puede decirles, por favor? Bueno, muy buenas noches, Miriam. Saludar a todos en el canal, en el programa, y a través de ustedes saludar a toda la audiencia. Evidentemente nosotros el día de hoy junto a la FAM hemos dado una conferencia de prensa en la cual se ha instado a la Asamblea Legislativa que pueda aprobar proyectos de ley, en este caso vinculados principalmente a la gestión de riesgos y a la gestión de desastres, principalmente por motivos de fenómenos climatológicos y naturales, porque en la actualidad vamos viendo que el país está sufriendo los efectos de inundaciones, de deslizamientos, de mazamorras que afectan a familias bolivianas. Son más de 164,000 familias bolivianas que se ven afectadas por estos fenómenos, y que de aprobar estos proyectos de ley permitirían al Estado boliviano tener mejores condiciones en términos financieros
para atender a las familias damnificadas, pero fundamentalmente para iniciar el proceso de reposición de la infraestructura que se ha ido perdiendo. Hemos visto que se han perdido puentes, se han perdido tramos carreteros, y es para eso que se insta a la Asamblea Legislativa para poder tratar estos proyectos de ley que están principalmente en la Cámara de Senadores, estos 2 proyectos de ley vinculados a la gestión de riesgos y desastres, y esperamos que se puedan sensibilizar y tratarlos y agendarlos a la brevedad posible. Ministro, permítame la consulta ya en el tema hidrocarburos, carburantes, lo que está sucediendo con el diésel y la gasolina en nuestro país. Hemos escuchado el pronunciamiento de empresarios y muchos manifiestan que no ha habido la adecuada planificación estatal. Me dirá usted si sí o si no. Y por otro lado, hábleme de la subvención. La subvención sí evidentemente está con los precios bajos en nuestro país. Los mantiene de esa manera desde hace muchos años. ¿Pero no está esto ahogando al Estado? Bueno, el tema de los combustibles en este momento, como lo han señalado también los representantes del sector de hidrocarburos, es un problema de la generación de divisas, así como lo hemos explicado también en otras oportunidades. Es el sector externo que está generando estos escenarios de estrés en cuanto a divisas y en cuanto a la provisión de combustibles. Evidentemente, la política de subvención de hidrocarburos beneficia a la población boliviana para mantener los precios de los combustibles, para mantener los precios también del transporte público fundamentalmente, pero por el otro lado lamentablemente genera incentivos para que puedan sacar estos combustibles y hacer ese contrabando a la inversa que hemos señalado en varias oportunidades, para poder llevar nuestro combustible, que es subvencionado y debería beneficiar a las bolivianas y a los bolivianos. Lamentablemente, debido a que los precios son más altos en otros países, te genera ese incentivo para que algunas bolivianas y bolivianos realicen este contrabando a la inversa, y lamentablemente también contribuyan a generar estos escenarios de estrés en cuanto al combustible que tenemos en este momento, ¿no? Ministro, buenas noches. ¿Qué pasa si no hay la aprobación de estos créditos específicamente para destrabar el tema de los combustibles, este bache que se menciona y que no se sabe todavía cuándo va a terminar? ¿Qué opciones maneja el gobierno para conseguir 60 millones de dólares semanales, 240 millones mensuales y hasta dicen que 3.200 millones de dólares anuales? ¿Qué fuentes de financiamiento podría tener adicionales o como alternativa el gobierno para seguir importando combustibles? Bueno, evidentemente, en general, una economía tiene 2 principales fuentes de financiamiento, una que son las exportaciones, que permiten generar divisas frescas para una economía, y el otro es el financiamiento externo, y en este caso lo que se ha hecho, Tufi, es bloquear el nuevo financiamiento externo y de esa manera cortar uno de los instrumentos, una de las herramientas que tiene una economía, que tiene una administración para poder traer divisas frescas. En ese marco, ese es el escenario sobre el cual estamos trabajando. Se están generando otro tipo de instrumentos para que Yacimientos pueda conseguir las divisas y proceder a la importación de combustibles. Se ha generado la posibilidad de que pueda adquirir divisas a través de la entidad bancaria pública. Se está también reglamentando la posibilidad de utilizar criptoactivos, las monedas digitales, en este caso la USDT, para poder también realizar la compra de combustibles. Entonces son otros mecanismos que vamos realizando y que lamentablemente en la actualidad uno de esos mecanismos, uno de esos instrumentos, que es el nuevo financiamiento externo, se encuentra bloqueado. Bueno, a ver, quiero por favor que escuchen lo que anoche nos dijo Aquí en Vivo el diputado Enrique Urquidi con relación justamente a este tema. Por supuesto, el expediente fácil que tiene el gobierno, con un argumento totalmente vacío de contenido y de sustento, es endilgar o pretender endilgar la responsabilidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que apruebe unos créditos que por supuesto no es la solución. Miriam, aquí el debate no es si la Asamblea aprueba o no aprueba los créditos. La Asamblea Legislativa Plurinacional desde el año 2021 le ha aprobado al gobierno nacional más de 4.000 millones de dólares en créditos. Más del 50% de esos 4.000 millones de dólares hasta el día de hoy no han sido ejecutados. Entonces aquí también viene la otra pregunta. ¿Son buenos para pedir a la Asamblea, para decir que la Asamblea está bloqueando, está boicoteando? ¿Y dónde están los resultados de esos desembolsos? El primer elemento.
La segunda consideración, y te decía que aquí el debate no son más o menos créditos. Aquí el debate tiene que ver con un reconocimiento y un mínimo de autocrítica que le hemos venido pidiendo al gobierno de Arce desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué quieren escuchar ustedes, don Enrique? ¿Nos hemos equivocado? ¿Eso quieren Lo escuchar? que nosotros queremos escuchar es una autocrítica en el sentido de que su modelo fracasó y de que esta es la vía de solución para evitar la crisis económica y para evitar la debacle en la que ya estamos. Nosotros hemos generado propuestas alternativas, hemos dado nuestra voluntad política absolutamente genuina para dialogar, para generar consensos en la Asamblea. Le reitero la pregunta, ¿dónde está el resultado de esos desembolsos, ministro? Bueno, Miriam, evidentemente, para poner en magnitud, el diputado señalaba que se habían aprobado alrededor de 4.000 millones de dólares. Evidentemente, en la actual gestión de la Asamblea se han aprobado alrededor de 4.100 millones de dólares. Pero esos desembolsos se van realizando a medida que van avanzando también los proyectos. Y es en esa medida que se han ido avanzando, se han ido realizando los desembolsos. Es por eso también que estamos avanzando, por ejemplo, en la construcción de varias carreteras. Tenemos la construcción de la doble vía Sucre y Amparaes en el departamento de Chuquisaca, que es uno de los financiamientos externos que se ha contratado. Estamos avanzando también en la construcción de un tramo carretero aquí en Suyungas, hacia Chulumane más precisamente, que ya se ha iniciado obra. También se ha iniciado otras obras, por ejemplo, el mejoramiento y la construcción del aeropuerto en Uyuni. Son los diferentes proyectos, han venido y se vienen ejecutando a través de las diferentes instancias. Las carreteras, por supuesto, que es el ejemplo más claro, se van llevando adelante y ejecutando y construyendo fundamentalmente a través de la Administradora Boliviana de Carreteras. Pero un dato también que señala el diputado es que dice que se han aprobado 4.000 millones de dólares, pero también para tener una cierta visión en cuanto a la magnitud de estas cifras, también hay que señalar que, por ejemplo, en la actual gestión de gobierno se han destinado más de 10.000 millones de dólares para la importación de combustibles desde la gestión 2021 prácticamente. Entonces, esa es la magnitud de la importación de diésel y claramente ni siquiera utilizando todos los recursos que se han contratado durante la actual gestión de gobierno se hubiera podido cubrir. Es por eso que decimos siempre que la economía boliviana, así como cualquier otra economía, tiene diferentes fuentes de financiamiento de divisas. Unas son las exportaciones, otras son las remesas, otras son también el financiamiento externo, y en este caso se está bloqueando, se está cortando una de esas fuentes de financiamiento, que es el nuevo financiamiento externo que está pendiente de tratamiento en la Asamblea, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros, ministro. Quizás el tema que hay que realmente analizar una y mil veces es el tema del subsidio, ¿no es cierto? Si usted dice beneficia a la población, evidentemente al que no tiene recursos, pero también a la persona pudiente. Ahí lo dejo. Gracias, ministro. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por el espacio y evidentemente desde el Gobierno Nacional, Miriam, vamos a agotar los esfuerzos para poder sobrellevar esta coyuntura de estrés en cuanto al abastecimiento de combustibles. Queremos resolver los problemas y a través del sector principalmente se están agotando las gestiones y los esfuerzos para poder lograr este objetivo. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Buscas un blazer que combine elegancia y actitud? El Corderoy de Almanza es la respuesta correcta. Con su diseño único te ofrece el balance perfecto entre el estilo y comodidad. Atrévete a destacar, porque con Almanza el buen gusto es un estilo de vida. Encuéntranos en nuestras sucursales a nivel nacional, ya lo sabes, Almanza. Y para la despedida, que venga por favor mi dupla perfecta. ¿Por dónde paso? Por donde quieras, no quiero niñas, darle espalda a finalmente nadie. por aquí. Ya. Ahora sí. Es que esta vez no podía pasar. Llegamos al final, Mi. Oye, hemos tenido un programa sumamente interesante. Me gustó el artista mexicano. Sí, excelente y bienvenido, ¿verdad? Me inspirado en el Salar de Uyuni. Sí, el video. Muy lindo. Y los temas, a ver, ahí están. Vamos a ver qué pasa en los siguientes. Que mañana sea un mejor día. Buenas noches, Tufi. Buenas noches, abrazo grande a todo el país. Que descansen, chicas. Hasta pronto. Yo también. Usted también.